Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esto que se llama Voces al 100. Contento de estar con ustedes a través de las diferentes plataformas digitales. Voces al 100, un podcast que ha nacido desde aquí, desde la ciudad de Tocoa, resaltando las voces que están en nuestro acontecer. Nosotros resaltamos la parte social, económica, política, cultural e historia de nuestra ciudad de Tocoa, de todo el departamento de Colón y qué más que de toda Honduras cuando se puede. Estamos contentos de estar acá hoy en nuestro set, una sorpresa que teníamos para todos ustedes ya que habíamos iniciado fuera del set en nuestro primer podcast con el ingeniero Salvador Narrala, que gentilmente pues atendió nuestra invitación y hoy estamos aquí en nuestro set donde pues también ustedes verán muchas personas aquí a platicar con nosotros en Voces al 100. Quiero mencionarles nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Aquí ustedes verán todos los episodios que nosotros tendremos para nuestro público. Quiero agradecer al equipo de Voces al 100, a nuestro director Nelson Misael Mata, el licenciado Nelson Misael Mata, gracias a nuestro productor Manuel Paz, Alejandro Paz, y también, por supuesto, a nuestros colaboradores como Manuel Paz y Asael Rodríguez y la agencia Corte Publicidad de un tocoeño también como Levi Melgar y su servidor Kenny Melgar, que estamos acá compartiendo con ustedes. Siéntanse cómodos porque hoy tenemos un invitado muy especial, damas y caballeros. Hoy tenemos un joven que viene luchando desde hace mucho tiempo. Él es de tierras solanchanas. Un caballero, un joven temeroso de Dios, altruista, dinámico, innovador, un joven emprendedor, joven exitoso que también genera empleo. Y pues lo tenemos ya aquí en Voces al 100. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a Pablo Espinal. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Kenny. Hermano, un placer. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por decir sí a Voces al 100 y es pues un verdadero placer tenerte acá en el set y platicar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Kenny, pues muy contento de estar aquí con ustedes y sorprendido por este espacio tan bonito. Veo que tienen un buen equipo y los felicito por eso. Tocoa necesita ideas como estas, frescas, y para mí es un privilegio formar parte de sus invitados. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por aceptar nuevamente la invitación. Y pues aquí va a estar este set también como para todos nuestros jóvenes, ¿verdad? Para toda nuestra gente que hace cosas positivas, así como tú has venido desarrollando cosas muy importantes en la ciudad de Tocoa con tu empresa, con tu dinamismo y tu creatividad. Sabemos que te dedicas al tema de la publicidad y todo lo que vamos a estar aquí platicando. Pero eres de Olancho, Pablo, cuéntame, ¿de qué parte? Soy originario de Olancho, un lugar llamado Dulce Nombre de Culmí. Allá crecí y pues terminé en Tocoa. Dulce Nombre de Culmina y cerca de... Dulce Nombre de Culmí queda colindando con La Mosquitia, la Biofra del Río Plátano. cerquita, ¿verdad? Sí, están pegados. Ajá, ¿y cómo es que viniste a dar aquí a Tocoa? ¿Cómo llegaste a Tocoa? Pues, como la mayoría de nosotros, pues a veces pasan cosas en la vida de uno que uno no entiende. En mi caso, vengo de una familia unida, papá y mamá, pero por cuestiones de la vida, mi mamá murió cuando yo tenía 12 años. Mi papá, un tipo muy trabajador, pero después de la muerte de mi mamá, él quedó muy afectado y empezaron a venir problemas económicos. Y eso me llevó a mí pues casi a ir de un lugar a otro. Y así fue como terminé en Tocoa. Cuando fallece tu mamá, Pablo, tu casa, el hogar, en tu casa, todo se descontroló y tú pues decidiste hacer tu propia lucha y te retiraste, pero precisamente fue cuando tomaste la decisión de venirte de un solo a Tocoa o estuviste en otros lugares. Estuve en otros lugares y algo que nos pasa a muchos, la parte de un hogar es muy importante. Después de la muerte de mi mamá, eso me produjo a mí muchas inseguridades, ya que yo experimenté
gradualmente la crisis económica en mi familia. Recuerdo que comía 3 veces al día, como cualquier persona, tranquilo. Y ya después los tiempos de comida fueron bajando, 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 hasta que siempre tenía hambre. Después de no tener hambre, cuando uno está pequeño, ahí lo hacen comer a fuerza. Ya después yo quería comer, pero ya no había comida. Entonces considero que también eso me ayudó bastante a la hora de ser emprendedor, porque lo peor que le puede pasar a un emprendedor es no tener dinero para comer. Y yo ya venía preparado para aguantar hambre. O Ya sea venías que prácticamente mentalizado con eso. yo venía entrenado, Entrenado. por la adversidad sin Sí. darme cuenta. ¿Fue muy difícil esa etapa, Pablo? Sí, fue una etapa difícil porque generalmente, bueno, eso me produjo muchas inseguridades. Un ejemplo, cuando estaba en el colegio, todos mis compañeros salían a comer, a recreo. Yo me quedaba haciendo tareas, supuestamente, pero era evitando salir a recreo porque mis compañeros iban a comprar a las casetas y yo no tenía dinero para ir a la caseta. No tenía dinero para comprarme una naranja ni nada de eso. Entonces eso produce bastantes inseguridades y la ausencia de padres también. Prácticamente tu mamá, que en paz descanse y lo lamento mucho, era quien fortalecía la casa, los mantenía unidos y era quien Exactamente. dirigía todo. Exactamente. ¿A qué se dedicaban? Ella se dedicaba con el dinero que ganaba mi papá, ella lo administraba y esa bondad que tienen las mujeres de multiplicar todo lo que tocan. Como muchas emprendedoras de Tocoa, que lo que tocan lo prosperan, así era mi mamá. Y recuerdo que después de eso yo crecí, desarrollé muchas inseguridades. Por ejemplo, la parte sociable. A mí la gente me mira en Tocoa y me dicen un comentario que siempre me hacen, que soy un tipo muy sociable. Pero en realidad ha sido como un personaje que yo he trabajado mucho en él. Más o menos cuando tenía 16 años me encontré un artículo que decía cómo vencer la timidez. Ahí decía, si está en un banco y mira a un señor, dígale, hola, ¿qué tal? Cheque, si va por la calle y mira a una señora en un supermercado, dígale, hola, ¿qué tal? Si mira a un niño, dígale, hola. Entonces empecé a practicar, a practicar, a practicar, a practicar. Y lo lo sigo haciendo. Creo que llevo más de 15 años haciéndolo. Okay. La mayoría de bastantes amigos que tengo en Tocoa, los conocí y ellos saben que es cierto. Me los encontré en la calle y me acerqué a preguntarles cómo estaban. Algunos de ellos pues son muy buenos amigos. ¿No los conocías y hoy no los en conocía día... y yo me acercaba, hey, ¿cómo están? Lo que ellos no sabían que yo estaba practicando con ellos. Entonces al día de hoy todavía sigo tratando de desarrollar mis habilidades sociales, ya que dirimos una empresa, así como usted necesita de las otras personas para hacer crecer su negocio. Es correcto. Entonces es importante eso. Sí. Pablo, ¿qué edad tenías cuando pasó todo esto? ¿Qué edad tenías? ¿Y tienes más hermanos, hermanas? Tengo más hermanos que todos terminamos aquí en Tocoa. Tocoa es una ciudad muy próspera para trabajar. Cualquier persona que se venga a Tocoa puede prosperar. Y eso es una bondad muy positiva que tiene la ciudad de Tocoa. E invito a todos aquellos que están en algún lugar, en otro país, en otra ciudad de Honduras, que tal vez no hay muchas oportunidades, que se vengan para Tocoa. Aquí si se ponen a vender naranjas en una esquina, les compra la gente. Muy bien. Pablo, ¿y cómo llega la oportunidad o cómo llega ese momento que dices, vamos para Tocoa? ¿Cómo sucedió? Sucedió en una etapa de rebeldía. Al no tener yo padres que me corrigieran, yo andaba en modo rebelde, haciendo cosas que tal vez no eran correctas. Entonces, un día mi papá me dijo que yo me iba a venir a Tocoa. Y creo que era como para corregirme. Y me vine a Tocoa y aquí puse mi primer emprendimiento. Yo tenía 17 años cuando me vine a vivir a Tocoa. Me fui a vivir a Barrio Los Pinos, en una casa que todavía estaba en obra gris. Y ahí puse mi primer negocio, que fue una pulpería. Lo primero que compré fue un paquete de churros, pero no tenía muebles para poner los churros ni nada donde exhibir los churros. Entonces, ¿ha visto usted esas cabullas que regalan en la ferretería? Conseguí una cabulla de esas y la amarré de la casa, del local, a un palo, a la orilla de la calle. Entonces ahí guindaba los churros. Todos los de Los Pinos, de Barrio Los Pinos en Tocoa, saben porque llamaba bastante la atención un güirro ahí con unos churros guindados en una cabulla y cuando el viento soplaba se caían.
A veces se me arruinaban 2 churros, ahí perdía mi ganancia, pero yo ahí iba, dándole. Pero aún así no dejabas de creer en que sí podrías seguir Sí, con el negocio. y así empecé, y ahí fuimos creciendo, 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 creciendo. Yo era un muchacho de 17 años. Como todos los muchachos, pues tienen bastante energía. Sí. Yo casi no dormía, me acostaba como a las 12 de la noche, todavía me acuesto a esa hora. Entonces estaba en la pulpería, que poco a poco le fui metiendo churros, arroz, empecé a hacer unos estantes de madera, uno por uno. Y como estaba abierto hasta tarde, entonces como que se corrió la bulla que era 24/7. Yo conseguí una maquita y me acostaba en unos árboles afuera. Entonces llegaba la gente a las 11 de la noche, 12 de la noche, de todos los barrios de Tocoa, llegaban a comprar. ¿Y tú dispuesto siempre? No, yo ahí les vendía. Yo no era que lo hacía para vender, sino porque tenía que tener abierta la puerta y una maquita afuera para descansar. Sí. Un día llegaron unos tipos a ofrecerme vender chimbos. Y les dije que sí, me dieron unos chimbos, ahí los puse, ya tenía bien completa la pulpería, la Pepsi y otras empresas y me daban cosas. Una vez recuerdo que me pidieron un chimbo en un barrio llamado Chenique, que queda allá por la Salomón. Y mi único medio de transporte era una bicicletilla, yo con un chimbo en el lomo para la Chenique, como 5 lempiras de ganancia. Pero la misión mía era entregarlo. Después de eso, ¿qué vino? Después de eso recuerdo que, bueno, por algunas razones la pulpería cerró. Me pillaron el local y tuve que cerrarla. Ahí me di cuenta que tampoco me gustaba mucho ese negocio, porque llegaban unos niños a las 6 de la mañana a gritarme, a tocarme la puerta, Pablo, 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 para comprarme un confite de 50 centavos. Entonces no había privacidad, en una pulpería no se puede descansar ningún día de la semana. Es un trabajo Sí, que requiere tiempo. Te requiere tiempo completo. Cualquier persona que tenga una pulpería sabe que no hay vida social ahí. Sí. Entonces después de que me pidieron el local, me deshice de eso, con lo cual obtuve un pequeño capital que no recuerdo cuánto era, pero no sabía en qué invertirlo. Y un día iba caminando por el parque de Tocoa y miré un papel en el suelo y lo recogí y decía, ¿quieres ser tu propio jefe? Wow. ¿Qué te vino a la mente cuando leíste eso? Yo es lo que andaba buscando. Yo quería ser mi propio jefe. Ahí conocí un tipo llamado Josué Baquedano. Él fue el que en el Hotel San Patricio, en el Hotel Sanabria, le estaba dando una charla. Y pues era de red de mercadeo, Herbalife. Y pues a mí me llamó bastante la atención. Yo nunca había escuchado eso y pues en esa etapa de mi vida estuve trabajando con Josué, que le agradezco mucho, ya que después de salir de ahí, hubo un momento donde yo no tenía dónde vivir. Y él al darse cuenta de eso me dejó quedarme en la casa de él. Ahí en la cocina de Josué Baquedano, a la par de la estufa, ahí dormía yo. Mi cobijita era mi misma cama, ahí con un modo taquito enrollado. Ahí dormía. ¿La cocina era tu espacio para descansar? Sí, le agradezco mucho a Josué que él me dejó quedarme en su casa. Y él, en ese momento, la casita bien pequeñita. Y yo dormía a la par de la estufa. Y Lili, la esposa de Josué, súper amable. En la mañanita hacía desayunito ella. Y ahí me daba tanta vergüenza que me invitaran a desayunar, porque todavía me daban dónde dormir. Y comerles la comida, ya sentía yo que era un abuso. Entonces tempranito yo salía a la calle a buscar algunas oportunidades de trabajo. Y o vender eso que en ese momento estaba vendiendo Herbalife. Pero esa parte donde José Baquedano te invita a su casa y todo eso, ¿tú cómo te sentías? ¿Te servía como de motivación o te servía como de algo para seguir adelante? O sea, Pues ¿qué pensabas tú en ese momento? En realidad yo recuerdo una vez, eran las 12, más o menos las 12 de la noche, era de madrugada. Yo abrí los ojos y miré la estufa ahí a la par y yo me pregunté, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Ahí me acordé de mi mamá, que yo tenía una buena vida y pues lamentablemente se murió. Y me tocó pasar muchas adversidades, pero me pregunté, ¿por qué me tocó esto? Creo que fue de los pocos momentos que me puse en modo víctima. Pero hubo algún momento que te quebrantaste y le pudiste decir en tu interior a Dios, por decirlo así, que
el por qué y le reprochaste. Porque tenías una vida tranquila y todo y viniste a dar a la ciudad de Tocoa, inclusive, pues, como dices tú, durmiendo en la cocina de Bueno, una casa de un amigo sí, X. de quebrantarme solo recuerdo un momento que sí, quebrantarme, de tirarme a llorar. Iba a visitar a una novia que tenía en aquel entonces allá por la Salomón. Y yo no tenía nada que regalarle a ella. No le podía regalar nada porque no tenía dinero para hacerlo. Y en ese momento me acordé, no sé por qué, pero me puse a acordar todo lo que me hacía falta. Tampoco podía ayudar a mis hermanos que en ese momento estaban bajo mi custodia, no podía ayudarlos como yo quería. Y me tiré a llorar a una acera. No pude controlar el llanto, me tiré a llorar, a chillar. Lloré más o menos unos 15 minutos. Y luego me di cuenta que no había nada que hacer, solo tocaba seguir adelante. Esa fue la última vez que yo recuerdo haber llorado. De ahí para allá nunca lo volví a hacer. ¿Y qué era lo que te fortalecía? ¿O qué era lo que te daba esperanza? En realidad no tenía otra opción. No tenía otra opción, no tenía otro camino. Cuando uno tiene varias opciones, pues uno puede elegir. En el caso mío no tenía ninguna otra opción, solo tenía que seguir adelante. Tampoco podía retroceder porque ya estaba demasiado. No había más forma de bajar de donde yo estaba. Más arruinado no podía estar. No era posible. Entonces, algo que sí recuerdo que me ayudó bastante, algunas personas que tuve la bendición de conocer en el camino. Por ejemplo, un amigo llamado Alberto Donatello, que es como un papá para mí. Un tipo que sin ser familia mía, sin conocerme ni nada, pues se tomó la molestia de darme consejos. Entonces, hay consejos sencillos que a uno le cambian la vida. Y él me dio muchos consejos y me sigue dando muchos consejos a lo largo de estos más o menos unos 10 años que tenemos de amistad. Sí. ¿Alguno que quisieras compartir con nosotros? Alguno que quisiera compartir, por ejemplo, él me enseñó un consejo ya de práctico. Recuerdo cuando empecé la empresa, yo andaba en la calle, no tenía oficina, Kenny. A veces me llamaban los clientes y querían reunirse conmigo, pero yo les insistía que no podía porque estaba ocupado. Sí. Ya que no tenía dónde recibirlos. Aquellos entonces no eran tan comunes los cafés. Y tampoco mi presupuesto me permitía invitar a un café a un cliente. Correcto. Un amigo llamado Josué Juárez me vio que yo andaba deambulando y me dijo que él tenía en su clínica naturista que quedaba al frente de Escolares y más, él tenía un cubículo como bodega que no lo estaba utilizando, que yo podía ir a quedarme ahí, a trabajar ahí si yo quería. Ahí tenía un escritorio y una silla. Yo tenía una computadora que mi hermano me había prestado. Pues prácticamente ahí empecé la empresa. Y pues yo feliz. Pero un momento que la empresa de él fue creciendo y pues un día llegué y estaba todo lleno de productos. Ya no había espacio para caminar. Yo ya no tenía, me di cuenta en ese momento que yo ya no tenía oficina, que tenía que irme. Y pues le agradecí a Josué que me ayudó y salí. Y me sentí muy triste porque yo ya tenía una oficina, ya me había acostumbrado a ir a un lugar a trabajar. Uh-huh. Y me puse a pensar, ¿cómo hago para conseguir una oficina? ¿Cómo hago? No tenía dinero para hacerlo, Kenny. Entonces me puse a pensar, si consigo otro amigo, entre dos podríamos alquilar un local. Y me puse a pensar en mis amigos. Recuerdo que más o menos unos 5 prospectos se me vinieron a la mente y digo yo, no puedo porque es muy mujeriego, es inestable. Este otro no lo miro muy serio. Y así cada uno lo fui descartando, pero me acordé de un amigo llamado Eric López, que él también, en algunas ocasiones yo lo contrataba para que me hiciera diseños. Él tampoco tenía oficina. Entonces era un tipo centrado, trabajador, honesto. Lo llamé. Hey Eric, le digo, ¿cómo estás? Fíjate que yo no tengo oficina, vos tampoco tenés oficina. ¿Qué decís si alquilamos una oficina entre los dos? Ya te devuelvo la llamada, me dijo. Como a los 10 minutos me devolvió la llamada y me dijo, va pues Pablo, démosle viaje. Ahora el detalle era cómo conseguir el dinero para pagar la oficina.
¿Y dónde iba a ser? Ubicamos un local al siguiente día, rápido, fue todo muy rápido. Ubicamos un local y ahí es donde entra el consejo de Alberto Donatello. Él nos enseñó cómo alquilar un local sin dinero. Wow. Sí. Estrategia. Creo que cualquier emprendedor es un gran paso tener un local físico. Claro. Entonces, Es como que te da un plus, ¿verdad? sí, Ante los clientes. sí, Sí. ya le da seguridad a Sí, uno. correcto. Y seguridad también a uno como Sí, emprendedor. sí, yo tuve muchos problemas porque él no confiaba en mí porque no tenía un local. Sí. Entonces, Kenny, ¿quiere que le revele el secreto? Pues si lo quieres compartir con nuestros televidentes, sería una bonita El historia, algo consejo, importante. Es ese consejo, ¿verdad? De Donatello. un consejo de Alberto Donatello, cómo alquilar un local sin dinero. Él nos dijo que fuéramos a hablar con la dueña del local y que le pidiéramos un mes de gracia, porque íbamos a remodelar el local. Por las remodelaciones ocupábamos un mes para que nos diera un mes para poder pagarle. Fuimos, hablamos y nos aceptaron y nos entregaron la llave. Nos entregaron la llave del local que ese día ni pude dormir yo, Emocionado. emocionado. Al siguiente día llegamos a hacer las remodelaciones al local. Un día muy bonito. La remodelación duró más o menos unos 5 minutos. Lo que nos tardamos en barrer. No le pasamos el trapeador porque no teníamos trapeador. Pero la remodelación fue esa, cheque. Y así empezó la empresa. Y esos 30 días te dieron como el plus Y para teníamos, ponerte pilas. sí, tuvimos 30 días para ponernos pilas para conseguir los 3.000 empiras. No los pudimos conseguir, pero ya estamos en el local. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? No pudimos. En ese momento lo que más nos compraban eran tarjetas de presentación, costaban 150 lempiras. No pudimos vender las suficientes, pero ya estamos en el local y la dueña nos hizo unos días de espera más y le pudimos pagar. Okay. Entonces, sí se puede una vez. Lo importante es iniciar. Una vez que uno inicia, las puertas empiezan a abrir. ¿Y cómo es que tú te involucras en el tema del diseño gráfico, la publicidad y todo eso? ¿Tú ya tenías conocimiento de ese tema o lo aprendiste también en el transcurso Pues yo no tenía, tiempo? cuando iniciamos la empresa, yo no tenía conocimientos de diseño gráfico. Ujú. Ahí fue donde conocí a Eric porque él me ayudaba a hacer los diseños. Ok. Y pues ahí en el transcurso del tiempo fuimos aprendiendo de diseño, poco a poco, y así empezamos. Pero sí te gustaba la publicidad y todo eso. Me gustaba la publicidad. Yo trabajé en una empresa de publicidad donde aprendí mucho. Okay. Y ahí también nació la idea de hacerlo. Muy bien. Y cuando ya estás con la empresa, con Eric y ¿todo se fue encaminado junto a él o hasta el momento estás junto a él? No, hubo un momento donde ya cada uno tomó su camino, ya cuando cada quien pudo estabilizarse económicamente, que nos tardamos más o menos unos 2 años en tener la capacidad de pagar un local. Uh-huh. No al 100%, pero ya teníamos un poquito más de fuerza. Okay. Entonces, ahí ya cada uno se separó, pero hubieron momentos muy duros. Yo recuerdo una vez llegar a la oficina y ver a Eric llorando porque no tenía dinero. ¿Y habían compromisos? Habían compromisos, había principalmente casi ni tanto compromisos, sino imagínense que casi el propósito principal de nosotros era comer, desayunar. No nos preocupábamos por el almuerzo ni por la cena, sino que con el desayuno o con el almuerzo estábamos felices. Sí. Entonces casi era un proceso de supervivencia. Entonces yo recuerdo ver a Eric llorando en un balde. Estaba sentado en un balde chillando y Eric, ¿qué te pasa? Y él tenía la cabeza agachada. Y pues ya me explicó que se sentía triste porque no tenía dinero. Entonces yo le dije que no se preocupara, que si yo tenía dinero, él tenía dinero. Y en efecto, cuando yo tenía dinero, lo invitaba a comer a él. Cuando él tenía dinero, me invitaba a comer a mí. Y en cierta forma, haber estado con él me ayudó mucho, ya que uno se fortalece cuando mira a otra persona fortalecida. Correcto. Nosotros nos dábamos ánimos. Recuerdo una Navidad, sentados en la terraza donde alquilábamos, allá a la par del Salón Latino. Uh-huh. Era un 24 de diciembre. Y no teníamos comida. Los 24 de diciembre son abundantes. Claro. Pero no teníamos comida. Y ahí estuvimos los dos platicando hasta que
hasta que nos fuimos a dormir. Pero ese día no cenamos, un 24 de diciembre. Duro para ti, Pablo. Sí, fue un poquito triste. Pero en la siguiente Navidad hicimos una estrategia. Teníamos una pared, la pintamos de negro, hicimos una pizarra. Le pusimos, se comen tamales a domicilio. Y le pusimos nuestro número de teléfono. Se comen tamales a domicilio, experiencia garantizada. Y la gente, llamada? sí, nos llamaron 2 veces. Ahí la solucionamos. Entonces, era parte también como dicen en Colón, el rebane. Era parte de algunas estrategias de llamar la atención y también para garantizar los alimentos. ¿Qué te fortalecía tanto, Pablo? Que le veías el lado también positivo y creativo a esos momentos que a cualquiera, pues, lo quebrantan. Me fortalecía bastante, pues, primero, la Biblia dice que todo obra para bien. Entonces entendía que cualquier cosa que me pasara, pues me ayudaba para bien. Y también las personas con las que me rodeaba. Tenía a mi amigo Alberto Donatello, que en ese momento él había quebrado su negocio, Speed Photo se llamaba, tenía muchas sucursales, se había quedado, por algunas cuestiones que le pasaron, quedó en la calle. Yo a él siempre lo miraba feliz. A tal punto que la gente al verme con él me decían que tuviera cuidado porque él había quedado loco. Me lo dijeron tanto que hay un momento donde yo pensé que él estaba loco, porque después de haber quedado en la calle, andar repartiendo hojas volantes y sonriendo y feliz, no era algo normal. Y él estaba el proceso de él fue tan fuerte que a veces llegaba donde nosotros para que lo invitáramos a desayunar. Y nosotros teníamos, nuestros recursos económicos eran mucho mayores que los de él en ese momento. Teníamos a veces 100 lempiras, él no tenía 100 lempiras. A veces teníamos 50 lempiras, él no tenía 50 lempiras. Comprábamos queso y frijoles en una pulpería, un negocio de tortillas de la esquina. Entonces, al estar con tipos como él, pues a mí me ayudaba bastante, porque yo lo miraba él tranquilo, pasando esa situación, entonces yo me sentía tranquilo. Al mirar a Eric tranquilo, yo me sentía tranquilo. Eric, al mirarme tranquilo a mí, se sentía tranquilo. Entonces, las personas con las que uno se rodea ayudan bastante, Kenny. Sí. Y siempre estabas fortalecido también con el de arriba, con Dios. Sí, eso ayuda bastante. Cuando me empecé a ir a la iglesia, eso fue algo pues que me ayudó bastante la parte de la fortaleza espiritual, que es una de las cosas principales. Cualquier persona que tenga un negocio, si no está fortalecido espiritualmente, es poco probable Es que imagínate, que sobreviva. por toda esa situación y todo, si no estamos fuertes, lo que viene son las drogas, lo que viene es el alcohol, la situación de calle y todo eso. Pero tú supiste afrontar todo esto. Un momento, cuando me vine a vivir a Tocoba, que me junté con cierto tipo de amigos que andaban en vicios. Sí. Yo era un tipo bien íntegro, pero más o menos al año de estar conviviendo con ellos, lo que al inicio era raro, después se volvió normal. A tal punto que fue tan normal que yo me integré a algunos hábitos que no eran muy correctos. Entonces, por eso estoy seguro que las personas con las que uno se junta influyen mucho en la vida de uno. Es correcto. Pablo, y después de toda esta situación, que tú pasaste, se vino lo que es la parte... Sabemos que es una historia bastante amplia, ¿verdad? Pero estamos en un podcast que va a durar aproximadamente 1 hora, pero también vino la parte de la evolución, la parte bonita. Ahorita hemos escuchado y visto de las palabras de la boca de Pablo, la parte triste, la parte que nadie conoce. Pero también vemos a un joven altruista, un joven dinámico, un joven que genera empleo a su corta edad, ¿verdad? Que tiene su empresa, que ha generado un impacto también en otros. ¿Y cómo nace Smart Graphic? En esa evolución, que todas esas etapas que tú fuiste pasando, y es cuando te independizas de Eric, que nos cuentas, o tuviste que pasar otros procesos. Una de las cosas que más me ayudó a
a crecer, fue haber caído en quiebra, Kenny. ¿Caíste en quiebra cuando estabas independiente? Sí, Smart Graphic tenía más o menos unos 6 años de existir cuando caí en quiebra. Solo una vez he caído en quiebra. Yo no sabía lo que era caer en quiebra, había escuchado. Me había quedado sin dinero muchas veces, aún todavía. Hay momentos donde uno invierte todo o paga deudas y uno se queda con la cuenta en cero. Sí. Pero recuerdo que hubo un momento donde no podía pagar la renta, donde no podía pagar los colaboradores, donde el equipo que tenía, por mi incompetencia, no lo dirigía bien y todos los trabajos que hacíamos salían malos. Y no nos pagaban y en vez de pagarnos nos tocaba corregirlos, más dinero. Era más gasto para la empresa. Entonces un momento donde yo me di cuenta que ya no había paso atrás. Yo mismo sentí gradualmente cómo el barco se iba hundiendo, a tal punto que un día me fueron a poner en un candado al negocio. Y eso fue algo, pues, que me dio mucho miedo. Fue algo, no sé cómo describirlo, pero es algo feo. Después de tener un negocio bien bonito, por fuera se miraba bien bonito, pues la parte administrativa la gente no la ve, pero... Sí. Pero ya la estética y todo el ordenamiento que tenías ahí, todo lindo. Sí, se miraba bonito. Sí. Y en cuestión de 24 horas quedé en la calle, Kenny. Recuerdo que tenía un perro, ya mis hermanos ya habían alzado vuelo, ya solo vivía yo solo con mi perro. Recuerdo que cuando me pusieron el candado en el portón, tuve que regalar mi perro. ¿Cómo se llamaba el perrito? La vieja le pusimos. Y regalaste la vieja. Regalé la vieja, pero cuando me preguntaban, ¿y con quién vivís? Con la vieja. Pero a tal punto que regalaste La tu mascota, regalé ¿por qué, Pablo? porque no estaba seguro dónde yo iba a dormir, no estaba seguro si yo iba a comer, entonces no podía tenerla conmigo. Yo estaba preparado para cualquier cosa, pero andar con una mascota, decidí mejor regalarla. Y recuerdo que me reuní con mi equipo de trabajo, que eran más o menos unas 6 personas en aquel entonces. Les expliqué que la empresa estaba que ya no podía continuar, que yo ya no podía pagarles. Y recuerdo que me insultaron, Kenny. Me dijeron que querían sus derechos. Pues en ese momento yo no tenía nada, ni siquiera sabía que habían derechos. Y las cuentas en cero. Las cuentas en rojo, que no había forma de recuperarme, no había ninguna forma de salir de ahí. Recuerdo que me insultaron y me dijeron que para qué los había contratado si no iba a poder pagarles sus derechos. Cuando uno inicia un negocio, uno ignora muchas cosas. Como digo, yo ni siquiera sabía que uno tenía que pagarle a alguien por contratarlo, no sabía. Si estamos hablando de tema de prestaciones. Sí. Sí, todo eso. Sí, Y te lo estaban exigiendo tus colaboradores. Me lo exigieron. Recuerdo que hubo una persona que influyó en todos los demás para que los demás me llevaran a la Procuraduría de Trabajo. Y fue algo, bueno, a mí me temblaba la voz del miedo, de todo lo que estaba pasando. Yo no podía hablar así como estoy hablando. La voz me temblaba, que ni yo temblaba del miedo que sentía al estar pasando ese momento. Fue algo, perdí peso en cuestión de días, me puse flaquito, tullido. Un día llegó un tipo que yo le debía, me llamó, le digo, compadre, no puedo pagarle, pero estoy en este lugar. Él llegó y cuando me vio me dijo, Pablo, te creo, se te echa de ver. Y se fue. Entonces, fue algo muy difícil. Recuerdo que el abogado Juan Carlos Zelaya me echó la mano para llevarme ese caso. Íbamos en un taxi, íbamos pasando por la gasolinera Texaco, y yo le dije, abogado, tengo miedo, porque no sé cómo voy a resolver esto. Esas mujeres me dijeron, yo les dije que no tenía para pagarles, me insultaron y me dijeron que aunque sea aunque sea que les pagara con cosas, cosas materiales. Sí. El abogado Juan Carlos se dio la vuelta y me vio y me dijo, Pablo, ¿y qué tenés? Nada, le dije. Nada, le dije.
En ese momento yo me di cuenta que no me podían hacer nada porque no había ni siquiera, no tenían nada que quitarme. Y fue como un gran alivio para mí, porque me di cuenta que ya peor no, no podía estar. Aunque yo hubiera querido pagarles, no tenía, ni siquiera, lo único que tenía era un chucho y lo regalé. La vieja. Sí. Entonces, llegamos a la Procuraduría de Trabajo, estaba cerrada y nos regresamos en el taxi. El abogado Juan Carlos Zelaya, yo le agradezco que lo único que él me cobró, que me dijo, Pablo, lo único que tienes que pagar es el taxi. Llegamos a la oficina del abogado Juan Carlos. Cuando le pregunto al tipo del taxi cuánto le debía, el tipo se dio la vuelta también y me dijo, no me debes nada, brother. El tipo había escuchado la historia y le di lástima. Entonces, fue algo muy feo, Kenny. Fue algo que como hombre a uno le baja la autoestima, la dignidad la pierde. Después de tener un negocio, andar en la calle caminando con los cachetes, con los pómulos hundidos y encontrarse gente que antes a uno lo saludaba, le dejaba la mano así como ahorita, hey Kenny, ¿cómo estás? Y después que lo queden viendo... Sí, medio raro. Sí, lo queden viendo hacia abajo, despectivamente, eso es algo... ¿Te dolía eso, Pablo? Sí, ¿Te pegaba? Sí, la autoestima para abajo y la vergüenza. Más que todo, sentía mucha vergüenza. Mucha vergüenza sentía. Y miedo también, porque yo no sabía cómo iba a enfrentar las situaciones. A todo esto, los meses anteriores a la quiebra, que es algo que uno, no es algo que pasa de la noche a la mañana, sino que uno va viendo, va sintiendo cómo el barco se va hundiendo. Sí. Yo había perdido la capacidad de sonreír. Yo había perdido la capacidad de reírme. De tan frustrado, tan amargado, yo ya no lo podía hacer. Cuando los clientes me buscaban y querían hablar conmigo para algún trabajo, yo evitaba lo máximo posible porque yo sentía que mis energías no eran muy buenas. Entonces, todo eso combinado con la vergüenza es una combinación muy fuerte. ¿No se lo deseas a nadie? No. Bueno, en realidad hay ciertas cosas que uno entiende después. Un día, cuando yo ya conseguí un poco de dinero, logré conseguir ahí unos como 500 lempiras, creo. No recuerdo, pero lo suficiente para agarrar un bus e irme de Tocoa. Me iba a ir, tenía dos opciones, Santa Bárbara o Catacama. Son las dos ciudades donde yo me iba a ir a vivir. Fui donde mi amigo Alberto Donatello y le pregunté a Alberto, mire que usted sabe que he estado pasando por esta situación y me gustaría que me dijera qué lugar me sugiere usted para irme, Santa Bárbara o Catacama. Y entonces él me dijo, Pablo, ¿y por qué te quieres ir? Pues, Alberto, usted me vio cómo estoy. Habías quebrado. Sí, no, ya no puedo seguir en Tocoa. Sí. Pablo, según vos, sos un hombre fracasado. Pero lo que en realidad tenés, Pablo, ahora es más experiencia. Ya aprendiste cómo quebrar un negocio. Entonces ya sabes lo que no tenés que hacer. Entonces, lo que te corresponde ahora es capitalizar tu experiencia, empezar nuevamente, pero con más sabiduría. Y yo no lo había visto de esa forma. En realidad, Alberto me hizo ver que en realidad yo lo que tenía era un diploma de cómo quebrar un negocio, entonces ya sabía cómo no hacerlo. Empecé de nuevo, Kenny. Recuerdo que me fui para donde yo estaba viviendo, que casualmente el día del candado llegó mi hermano y me prestó 4,000 lempiras me prestó, sí. Que con eso pude alquilar un lugar. Me fui para ese lugar, hice una llamada a una muchacha llamada Indira que hizo la práctica con nosotros. Indira, le digo, ¿quiere trabajo? Sí, me dijo. Ocupo que se venga a tal lugar, pero que traiga su computadora. Ya llegó, llevó su computadora. Y ahí iniciamos con la computadora de ella de nuevo. ¿Desde cero? Sí. Y recuerdo algo importante, Kenny. Que después de la situación, más o menos como al mes, vi pasar un amigo. Y cuando lo vi, me sentí alegre de verlo. Y fui y le di un abrazo. Y me sentí alegre y sonreí. Y me di cuenta también del propósito. Uno de los propósitos
de haber pasado todo eso, era deshacerme de gente que no era buena para mi vida. Y la otra, que después de pasar esos procesos uno ve la vida diferente. Yo había perdido la capacidad de sonreír y nuevamente la recuperé. Al empezar de nuevo, me sentía como con más fuerzas, renovado, agradecido. Entonces empecé de nuevo, pero con actitudes y con energías muy superiores. Ah, y también Alberto, él me dijo, Pablo, ¿por qué? ¿Vos sabes por qué yo no te ayudé? Bueno, había un amigo que me iba a visitar todos los días. Sí. Y me iba a dejar casi todos los días y me llevaba comida. En realidad Alberto mandaba a ese tipo a verme porque Alberto tenía miedo que yo me suicidara, porque yo estaba muy triste. Pero mandaba al amigo a verme, a vigilarme, Sí, pero no iba a él a verme directamente. Sí, también para que tú también te... Sí, entonces... Darte tu espacio. Sí, entonces Alberto me dijo algo, Pablo, tu problema era de dinero. Si yo te hubiera dado dinero, yo podía hacerlo y te hubieras solucionado todo eso. Pero no hubieras aprendido la lección. Entonces, en vez de ayudarte, te hubiera hecho daño. Y es cierto. Si yo no hubiera pasado ese proceso, Kenny, o si él me hubiera dado dinero, yo vuelvo a cometer los mismos errores. Sí. Pero al pasar por toda situación, adquirí una sabiduría y una fortaleza que me ayudó, porque pasé por esas situaciones como unas 4 veces más. Pero después de haber pasado por eso, ya no me hacían cosquillas y había aprendido cómo resolverlas. Sí. Entonces, las cosas que aparentemente son malas, pues al final resultan ser positivas. Es por eso que actualmente cuando miro a algún emprendedor que cae en quiebra, yo no lo miro como la cultura de Honduras, que la gente tiende a burlarse, ve, quebró el compadre, así como se burlaron de mí. Yo miro a alguien que se dio un negocio, digo, pucha, si este tipo se levanta de ahí, va a surgir con más fuerza, va a surgir con más experiencia, le va a ir mejor. Y de ahí nace también tu interés o tu capacidad al mismo tiempo de como colaborar a las personas, pequeños emprendedores, Sí. con tus estrategias de, por ejemplo, me di cuenta de un comedor o restaurante que apoyaste y que fue un éxito rotundo, ya hablando un poquito más de adelante, ¿verdad? De la historia que nos estás contando. Por esa razón lo haces, porque tuviste esa lección de vida y pues tú quieres apoyar también. Sí, al haber pasado por todo eso, yo cuando miro a un emprendedor me siento identificado. Sí. Y como yo tengo la autoridad para decirle que si hace eso va a quebrar o si hace eso le va a pasar eso, porque he cometido todos los errores que pueden cometer. Sí. Entonces, en algunos momentos, con algunos amigos, con algunas personas que me buscan para hacer rótulos, pues yo les doy sugerencias. A veces respecto a locales, ubicaciones, etc. Los que me piden consejos les doy. Y en algunos momentos les presento a otros amigos que sé que les pueden ayudar. Muy bien. Y cuando llamas a Indira y llevas su computadora, ahí empiezas de nuevo. Empezamos de nuevo. Otra vez, paso a paso, poco a poco, fuimos creciendo. Y ya te estableciste en tu local y nace Smart Graphic. Exactamente, ya era Smart Graphics. Ya era Smart Graphic. Siempre fue Smart Graphic. Sí, no tuve oportunidad de cerrar el negocio. Okay. Porque cuando fui a cerrarlo, a declararme en quiebra, me dijo la contadora que tenía que pagar, a nivelarme con unas cuestiones de impuestos y yo no tenía para hacerlo. Muy bien. Entonces, gracias a Dios que pasó eso y no cerré la empresa. Entonces pudimos continuar. Estuvimos cerrados más o menos un mes aproximadamente. ¿Y hoy en día qué es Smart Graphic, Pablo? ¿Qué vemos en Smart Graphic hoy en día? Pues actualmente, después de haber pasado por situaciones así, Kenny, trabajamos con empresas a nivel nacional, trabajamos con ONG, trabajamos con empresas, con marcas nacionales muy fuertes, trabajamos con el gobierno, trabajamos con municipalidades. Hace poco estuvimos en una gira por Islas de la Bahía, donde conseguimos nuevos clientes que nos quieren como sus proveedores. Tenemos un muy buen equipo de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Por todos somos un equipo de 13 personas, Kenny. Y con ellos trato de hacer lo que en mis trabajos anteriores yo hubiera querido que hicieran conmigo y no lo hicieron. Trato de
me intereso en el desarrollo de ellos como personas, me esfuerzo por que estén bien remunerados. Tenemos reuniones donde hablamos cómo podemos hacer para que el ingreso de todos mejore, ya que no se trata de regalarle el dinero a la gente, pero si usted mejora como colaborador o como empresario, automáticamente todos van a salir beneficiados. Okay. Entonces, gracias a Dios actualmente, y le agradezco a todos los clientes que nos contratan, y gracias a toda la gente que nos da trabajo, pues podemos tener la empresa y podemos generar esos empleos. Excelente, Pablo. Hablando siempre pues de la parte que tú has colaborado o apoyado a emprendedores, ¿de quién fue la idea del nombre del famoso comedor que fue un boom a nivel nacional? Mire que esa idea fue de nosotros como empresa. Sí. Teníamos una vecina que no vendía mucha comida. Ella más o menos vendía 3 desayunos, el mío, el de otra compañera y a veces vendía para un hotel que estaba a la par. Uh-huh. Entonces pensamos, ¿cómo le podemos ayudar a la vecina? Y nosotros nos dedicamos a crear estrategias de marketing. Sí. Tratamos de hacer cosas que llamen la atención, Kenny. Entonces se me ocurrió la idea de regalarle un rótulo y que dijera, el negocio se llamó Ártese como Chucho. Ártese como Chucho. Ártese como Chucho. Entonces ese día, como a las 7 de la noche, que terminamos de hacer el rótulo, con todo el equipo de trabajo, ahí tenemos un video en la página donde se lo fuimos a instalar y ella sorprendida y alegre, la vecina. ¿Pero fue espontáneo el nombre, Ártese como Chucho? Sí, fue un nombre como se lo regalamos. Ajá. Entonces nosotros decidimos cómo le íbamos a poner. El nombre no tenía negocio. Pero tú no te esperabas el boom que iba a tener. Yo sabía que iba a tener un impacto, ese era el propósito. Ok. Ya que se hizo con el propósito de ayudarla, de que llamara la atención para que ella mejorara sus ingresos. Pero no nos esperamos que el impacto iba a ser tan grande, a tal punto de estar atendiendo 3, 4 personas, al siguiente día de la viralización, habían 100 personas haciendo fila. Y los que son de Tocoa saben que ahí parecía feria. La gente haciendo fila, la gente esperaba 1 hora para que le vendieran una baleada. Entonces, fue una muy bonita experiencia, donde aprendimos también el poder de las redes sociales y el poder del buen marketing. Todos los medios de comunicación a nivel nacional fueron a entrevistarla a ella, una mujer muy esforzada, uh-huh. Y fue una experiencia muy interesante. Excelente, Pablo. La verdad nos dimos cuenta y en ciertas ocasiones fuimos también. Y tengo amigos a nivel nacional y fuera del país también que me hablaban del lugar y le dije, yo conozco al amigo que hizo la estrategia y fue muy, muy dinámico, la verdad. Y pues te felicito, Pablo. ¿Algo más que tú quisieras compartir con nosotros, con los televidentes de respecto a lo que es tu trabajo, Pablo? Pues a mí cuando me preguntan a qué me dedico, pues a veces no sé cómo responderlo. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a hacer rótulos. Sí. Solo que nunca he sentido como que hago rótulos. Cuando las empresas algún emprendedor, que nos buscan bastantes emprendedores, nos van a buscar, yo no veo el rótulo para el negocio de él, sino yo veo, pucha, este muchacho, ¿por qué me busca? ¿Por qué me está buscando? Y observo el negocio de él, observo lo que él necesita. En un 80% de los casos, lo que ellos nos piden no es lo que necesitan. Entonces, siento que es más bien, casi me siento en algunas ocasiones como, no sé cuál es la palabra, pero los orientamos para que les vaya bien en sus negocios. Es como una asesoría. Una especie de asesoría. Uh-huh. En algunas ocasiones no ocupan rótulos, ocupan otras cosas. Sí. Y en algunas ocasiones he tenido que decirles, un ejemplo práctico, los negocios de comida. A veces me han dicho, ocupo cubrir todos estos vidrios de mi restaurante. Pues como empresa nos conviene venderle los microperforados para los vidrios. A nosotros nos conviene, pero a ellos no les conviene, ya que he estudiado bastante y también he visto a lo largo de los años, he visto cómo funciona la economía, cómo funciona el comercio.
En los negocios de comida no es recomendable sellar los vidrios. Si yo me estoy bebiendo un café con usted y alguien pasa por la calle y mira que estamos bebiendo un café, ya se le antojó beber café. Sí, Los negocios de comida, los cafés son lugares sociables. así es. Entonces, No es correcto cubrirlo. En algunas ocasiones lo que hacemos es cubrir de manera parcial para decorar y para promocionar. Es correcto. Entonces, tratamos de ayudar a todas las personas, a todos los emprendedores que nos buscan en muchas cuestiones, por ejemplo, los logotipos. En algunas ocasiones me he tenido con las personas que tengo mucha confianza. Voy a poner un ejemplo. Imprenta Dania, mi vecina, cuando nos contrató, ella hizo un edificio muy bonito. Una mujer súper capaz. Con su negocio de contabilidad logró construir un edificio de 2 plantas precioso. Entonces, cuando nos busca que le vayamos a poner el logo de su negocio en letras resaltadas, cuando me entrega el logotipo no combinaba con su edificio. Un logotipo en letras verdes. El símbolo de ella, el isotipo, era una calculadora, un lápiz, un cuaderno y algo bien saturado. Parecía más como una clínica. Demasiados elementos en un logotipo. Una clínica naturista de las llantes. Eso Sí. parecía. Entonces, mire, Dania, esto no combina con su negocio ni con lo que usted hace. Y ahí ella quería ese logotipo, pero ahí mire, le voy a mostrar. Muestre, y le puse en mi celular todos los negocios, los edificios como el que ella tenía. Y ninguno tenía un logotipo como ella lo quería hacer. Sí. A ella le costó procesar la idea, pero al final aceptó y ahora ahí está, súper elegante, súper bonito. Claro, el edificio elegante y el logotipo Sí. tiene que ir de acuerdo. ¿verdad? Sí, entonces miro ese detalle. Algunas empresas no tienen cuidado con eso y cometen errores muy graves que le afectan a la visibilidad de sus empresas. Así es. Así es. También hemos tenido algunas experiencias, Kenny, de empresas que hemos tenido que ayudar a levantar. Empresas que tienen las ventas muy bajas y con nuestras redes sociales que tienen bastante alcance hemos ido a darles un empujón. Y sin cobrar, porque no lo hacemos por la remuneración. Y cuando esos negocios se levantan, pues se convierten en negocio y nos dan trabajo a nosotros. O sea que al final todos salimos beneficiados. Sí. Y en la oficina hablamos mucho de eso con los diseñadores. Ocupamos hacer un excelente trabajo. Ocupamos que estos rótulos que le hagamos a esta gente les ayuden a vender más, para que les vaya bien y nos sigan contratando. Pablo, y ese es nuestro propósito. Sí. Y ¿descubriste nuevos talentos ahí en la empresa? ¿Siguen contigo o se han independizado? ¿Cómo está la situación? Hemos descubierto nuevos talentos. Algo que he aprendido, me lo aprendí por las malas. Que el talento humano es muy importante. Pero yo no tenía la capacidad de retenerlo, Kenny. Entonces siempre estaba entrenando gente, y eso es desgastante. Las empresas, cuando uno se mete a un negocio, uno piensa que, en mi caso, yo pensaba que las ventas era lo más importante. Y en cierta forma, tenía una facilidad para vender. Creo que me ayudaba bastante eso de ser transparente con la gente. Cuando me iba a comprar un rótulo, le decía, no, mejor hagamos esto. Cuando en otro lugar lo que ellos pedían y se lo hacían y no les daban ninguna sugerencia. Es como cuando usted va a una tienda de ropa y dicen que todo le queda bello. Sí. Usted ya no les cree. Entonces nos permitía tener muchos clientes, pero la calidad del trabajo no era muy buena, la de nosotros. Tal vez se miraban muy bonitos, pero la calidad no era buena. Por la rotación del personal. Entonces, más o menos me tardé 10 años en aprender que uno de los pilares de las empresas es la administración. La administración en general, la administración del personal, la administración de la economía. Yo estuve mucho tiempo enfocado en las ventas, que es mi fuerte, y no en la administración, que es esencial. Sí. Hasta que gracias a Dios conocí a mi novia, que es mi prometida, una mujer muy, muy capaz, mentalmente súper administradora, que por cierto saludo para Karencita, te amo mi amor, gracias.
Saludos, esperamos la invitación. Ajá. Ella, cuando le empecé a contar de la empresa, ella me empezó a decir, Pablo, estás haciendo mal aquí, Pablo, estás haciendo mal allá. Un ejemplo práctico, como vengo de la escasez, Kenny, Sí. cuando a mí me pagaban un trabajo, yo retenía ese dinero. Me atrasaba con los proveedores, me atrasaba con los colaboradores. Y eso hacía que la gente se fuera, que los proveedores nos cortaran. Entonces, al llegar a ella y decirme, Pablo, tienes que hacer esto, no es que me voy a quedar sin dinero, hacelo, no importa. Empecé a hacer lo que ella me decía. Actualmente tenemos, los proveedores nos buscan, nos han abierto muchas puertas. Las personas que tenemos ya tienen mucho tiempo de estar con nosotros y al tener mucho tiempo de estar con nosotros se han hecho muy buenos en lo que hacen. Eso nos ha permitido hacer mejores trabajos, ir creciendo más y todo por haber mejorado algo tan sencillo que yo nunca imaginé, que es la buena administración. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ahora que tenemos más clientes, que tenemos un buen equipo de trabajo, me doy cuenta de otro pilar, que es los procesos en las empresas. Eso, al año número 12 de tener la empresa me di cuenta de eso, que llevo más o menos unos 6 meses trabajando en eso. Muy bien. Los procesos son importantes. Si usted no tiene procesos y su empresa crece, eso va a ser una locura. Eso va a ser algo peligroso, que fue lo que pasó con Artes y como Chucho. Sí. Al no estar preparado para atender esa cantidad de clientes, Una gran demanda, que fue el boom, ¿verdad? Tan rápido. sí, entonces si no está preparado, ¿Qué pasó con Artes de Comchucho? no estaba preparado para eso. Al igual que nosotros, eso nos trajo mucha atención a nosotros. Nos llamaron de todo el país porque cuando le iban a entrevistar a ella decía que nosotros habíamos sido los de la idea. Entonces muchas empresas nos querían contratar. Okay. Y yo agarraba los contratos. Tantos contratos que no podía cumplir con el tiempo y la forma. Lo que aparentemente era algo bueno, no fue bueno porque no tenía los procesos correctos, ni estábamos preparados para atender toda esa cantidad de gente. Entonces, por eso es bueno crecer de manera natural. Los procesos muy acelerados, Sí. el crecimiento muy rápido, hasta donde yo sé, no es algo que Sí. sea saludable, salvo que usted ya tenga experiencia. Estar Entonces, preparado. actualmente estamos trabajando en crear procesos, estandarizar procesos. Estoy empapándome de eso, no ha sido mi fuerte, estoy aprendiendo. Y cada vez, entre más estoy ahí, descubro que hay otras cosas importantes. O sea que en una empresa requiere un equilibrio. Usted tiene que ser bueno en ventas, tiene que ser muy buen administrador, tiene que ser un buen líder, tiene que ser disciplinado. Tener una empresa, Kenny, no es una tarea fácil. Requiere de mucho trabajo, compromiso y un buen equipo. Y humano. buen equipo, generalmente, principalmente un equipo humano. Como le digo, 10 años con la empresa, imagínense. Sí. Y cero crecimiento. Más que todo me ayudó la perseverancia. Sí. Todo por no tener las habilidades correctas. Pero al integrarse al equipo, como le digo, al integrarse personas que tienen las habilidades que a mí me faltan, entonces las empresas empiezan a crecer. Bueno, Pablo, entonces estamos ya por concluir este podcast. Yo quiero agradecerle, pero antes de darle las gracias, pues también felicitarte, ¿verdad? Sos te lo dije extra cámara, un ejemplo. Y pues algunas palabras que tú quieras compartir con nuestros amigos. Pues suscríbanse al canal. ¿Cómo los encuentran en las redes sociales, Kenny? Estamos como Voces al 100 en todas las plataformas. Sigan Voces al 100 y todos los emprendedores, cualquier persona emprendedora que nos escuche, nos puede encontrar en las redes sociales como Smart Graphics. Cualquier persona que ocupe ayuda nos puede buscar. Nuestra misión es ayudar a las personas con dinero, sin dinero. Si ocupan ayuda, la van a encontrar. Y también, si quieren contratarnos para que les hagamos sus rótulos, los rótulos de sus empresas o alguna sugerencia, estamos a la orden. Y gracias, Kenny, por la invitación. Gracias a ti, Pablo, y lo reitero, mis felicitaciones para ti, para tu equipo y por todas las cosas que están haciendo. O sea, sé que estás haciendo cosas muy grandes hoy en día
y escuchar pues tu historia desde los inicios y ver cómo estás ahora, lo que has alcanzado, pues es algo que nosotros queremos resaltar aquí en Voces al 100, donde pues vamos a tener invitados paulatinamente, así como tú, que van a dar un aporte a nuestros jóvenes, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestro país. Y nosotros vamos a salir fuera también pues, de nuestra frontera, ¿verdad? De Honduras. Y esto al final pues va a tener un impacto positivo en quien consuma este contenido. Entonces, Pablo, de mi parte, muchos éxitos más y también un saludo para tu prometida, ¿verdad? Y para tu equipo de trabajo, que sigan luchando y esperamos que no se pierdan este podcast de principio a fin, que va a estar en todas las plataformas de Voces al 100, Pablo. Kenny, muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos vemos, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestro equipo de trabajo. Gracias al licenciado Nelson Misael Mata. Gracias a nuestro productor Manuel Paz, Alejandro Paz, que bueno, son padre e hijo, ¿verdad? Por eso confundo los nombres. Y también gracias a Dago Argueta y nuestros colaboradores, Azael Rodríguez y por supuesto Corte Publicidad y NM Entertainment. Esto fue Voces al 100. Hasta luego.